Hola hermanos, buenas noches. Espero que se encuentren todos bien. Es el deseo de nuestros corazones y nuestras oraciones, intercediendo delante del Señor cada día en favor de todos los hermanos de la congregación en el complejo evangélico de Pilar, para que reciban su asistencia y sus bendiciones. Como lo decíamos también, por nosotros cada día, conociendo nuestras necesidades, se las presentamos a Dios para que Él las atienda y a la vez oramos por nuestros hermanos. Tal vez no conocemos las necesidades particulares de cada uno, pero el Señor sí las conoce y así como oramos por nosotros, oramos para que Él también atienda las de todos nuestros hermanos. Y es una bendición el poder estar otra vez congregados por este medio, pasando gratos momentos. Sabemos que cada miércoles que nos reunimos tenemos momentos de conversaciones fraternales y en verdad también agradables. La edificación de la meditación en la palabra del Señor, que siempre recibimos de Dios el mensaje que sin duda Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad me han invitado para que pudiera compartir este devocional. Y sin duda a todos nosotros, a ustedes les pasará como me pasa a mí. Tenemos el mensaje de la palabra de Dios por nuestra propia lectura cotidiana de la palabra, por lecturas que realizamos de algún libro o de alguna meditación que comparten nuestros hermanos, o por audios que recibimos. Seguramente también a ustedes les pasará como a mí, que recibimos tanta cantidad de material diariamente que no los podemos ver todos. En mi caso, cuando recibo algún material de audio o video de algún hermano, le presto atención un rato hasta que veo si verdaderamente está basado en lo que nosotros comprendemos y entendemos de la palabra de Dios revelada. Cuando no es así, directamente lo descarto y no escucho más esos mensajes que me envían. Pero bueno, a veces también de acuerdo al tiempo que uno dispone puede dedicarle el tiempo para escuchar alguna meditación, que es el caso que quería testificarles hoy. Recibo semanalmente varios audios de un hermano uruguayo que conocemos desde nuestra juventud, algo mayor que yo, pero que él ahora está radicado en Barcelona y pastoreando una iglesia allí. Por medio de otro hermano que tenemos relaciones mutuas, recibo generalmente alguna filmación de un canal de YouTube o algún audio, y hace algunas semanas atrás, meditando en la palabra del Señor, coincidió que recibí de él un mensaje que hablaba acerca de la fe. Y voy a tomar un poquito la idea del hermano Henry Pereira, no sé si lo mencioné anteriormente, hablándonos de la fe cotidiana en las acciones de cada uno de nosotros diariamente. Y quería leer en el libro de Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc. Habacuc 2, versículo 4. Es un versículo muy conocido que creo que todos nosotros en algún momento lo utilizamos, por lo menos en una de sus partes. Dice: «He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá». Esta parte la conocemos: el justo en su fe vivirá, o el justo por la fe vivirá. Es tan importante este versículo que Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha inspirado al apóstol Pablo que en el Nuevo Testamento mencionara este versículo y trayera a la memoria en varias de sus cartas este versículo, tal vez parafraseando algunas de las expresiones del Antiguo Testamento.
En esto nosotros podemos observar que el Antiguo Testamento también es para nuestra enseñanza, que no debemos descartar el Antiguo Testamento, como algunos pretenden hoy en día, o tal vez otros que dicen hay que descartar el Nuevo Testamento y basarnos en el Antiguo. No es así. La Biblia, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda palabra de Dios. Y si bien nosotros tenemos las profecías establecidas para este tiempo, justamente estamos viviendo un tiempo profético en que nos dice la palabra que aún en medio de ustedes se levantarán falsos profetas, falsos enseñadores que engañarán, si es posible, a los escogidos de Dios. Y tenemos que estar atentos a este respecto para no ser engañados. Y analizar todas las cosas basándonos en la palabra de Dios. Si algo no está en la palabra, si algo es torcido de la palabra, por eso es la necesidad que tenemos de contar con Biblias fieles que no hayan sido adulteradas por el enemigo, para poder interpretar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Y acá el apóstol Pablo toma de este versículo del Antiguo Testamento para escribir a los romanos, a Gálatas y también en la carta a los hebreos. Algunos consideran que la carta a los hebreos no fue escrita por Pablo, otros consideran que sí la escribió Pablo. En mi Biblia, por ejemplo, la versión 909 que utilizo yo, dice Epístola del apóstol Pablo a los hebreos. En otras versiones fue quitado el título, pero obviamente es un título, no es la inspiración, sino es un título de aquellos que hicieron la compaginación de las versiones de la Biblia. Pero independientemente no es la polémica la que ahora nos interesa, sino la utilización del versículo de la palabra de Dios. Tenemos también este mismo pasaje en Romanos capítulo 1, versículo 19, que los invito a leer. Romanos 1, versículo 17, no 19, versículo 17. Dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, refiriéndose a Habacuc, como está escrito, mas el justo vivirá en la fe. En la versión 60 hay una leve modificación en cuanto a la estructura gramatical de la escritura, de la expresión, y también cambia algunas palabras, pero lo que quiere decir es esto: está escrito, el justo por la fe vivirá. También se lo escribe a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3 tenemos un versículo similar. 3:11 nos dice, haciendo una introducción esto es el de Hebreos. En el capítulo 3, versículo 11, dice, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos, Hebreos 10, haciendo una introducción al capítulo conocido como los héroes de la fe, nos dice en el versículo 38, acá hace una paráfrasis del versículo de Habacuc, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Esto dice Pablo, o dice el autor a la carta a los hebreos. Por eso este es uno de los versículos que tal vez nos da un indicio que es Pablo el escritor de la carta a los hebreos, porque utiliza el mismo versículo para transmitir una enseñanza a las iglesias, pero no es ahora el tema a considerar. Tendríamos que invitar a un teólogo estudioso de la palabra para poder hacer un análisis más profundo y veraz de este tema, que no es el que nos convoca, sino nos convoca el vivir por la fe, el que podamos vivir por la fe. La fe sabemos que es un don, un regalo que hemos recibido de Dios, como todos los dones. La fe es un regalo, lo hemos recibido. Pero la palabra también nos dice
que sin arrepentimiento Dios nos regala las cosas. O sea, que lo que Dios nos dio es nuestro. La fe que hemos recibido de Dios ahora es nuestra fe. Y debemos vivir por esa fe. Ahora, acá nos dice que el que se retira, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Dice, ¿qué quiere decir si se retirare? Quiere decir, en la expresión, si deja de vivir por fe. Como nos dice Habacuc, que dice algo parecido. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Es una consecuencia del orgullo humano, aquel que por ahí puede decir, ah, no, yo me las arreglo solo. Ah, no, yo vivo una vida según mi esfuerzo. Ah, yo tengo capacidad para desenvolverme. Yo no necesito de nadie. A mí nadie me regala nada. Lo que tengo me lo gané con mi esfuerzo, con mi capacidad, con mi inteligencia. Y eso es enorgullecerse, ¿no? He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Vemos que el orgullo es un pecado. A veces tenemos el latiguillo incorrecto de decir, yo estoy orgulloso de mis hijos. O yo estoy orgulloso de mi papá o de mi mamá, estoy orgulloso. Y siempre es una expresión equivocada. Tendríamos que decir de otra manera, qué sé yo. Soy feliz porque mis hijos son buenos, doy gracias a Dios por mis hijos, no enorgullecerme porque Dios me dio a mi papá, o estoy orgulloso porque Dios me dio a mis hijos. Es una contradicción, porque el orgullo es una manifestación de pecado, una manifestación del egoísmo y del alto concepto de sí, que no debemos tener. Y el que se enorgullece, dice, cuya alma no es derecha, no agrada a Dios, mas el justo vivirá por la fe. Y acá en Hebreos nos dice, mas si se retirare, o sea, si deja de vivir por fe, no agradará al Señor. No agradaremos al Señor. Porque el Señor nos dio la fe, ¿para qué? Para que vivamos por fe, como nos dice la palabra. Nos repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento varias veces. Para que nosotros aprendamos a vivir por la fe. Y si se retirare, ¿qué quiere decir? Que no vive por la fe. Y si no vive por la fe, ¿de qué manera vive? Tenemos un versículo que nos aclara de qué manera podemos vivir. Y que está en 2 Corintios, capítulo 5. Lo tenía señalado. A ver. 2 Corintios 5. El versículo 7 dice, por fe andamos y no por vista. Acá también está haciendo el apóstol en la carta a los Corintios una manera de vivir por fe, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y dice el versículo 18 del capítulo 4. Y en el versículo 7 del capítulo 5 nos dice, por fe andamos, no por vista. O sea que si no andamos por fe, andamos por vista. Y eso es lo que nos pasa, les pasa al mundo, ¿no? A todos. ¿Cuántas veces somos como Tomás, ¿no? Yo si no veo, no creo. Yo ando por lo que veo, ¿no? Los sentidos. Dejamos la fe de lado para andar en el razonamiento de nuestro sentido, ¿no? No, yo tengo que esforzarme para lograr. Yo tengo que trabajar para vivir dignamente. Yo tengo que hacer una vida saludable para sentirme bien. Yo tengo que, y todo lo que nos van introduciendo por lo que vemos, ¿no? Como decía Nico el domingo, vemos canales de YouTube y lo que vemos en YouTube lo creemos incondicionalmente. ¿Por qué? Por ahí está preparado de una manera sensual
porque nos habla de los sentidos de una manera sensual que nos atrapa y nos convence, sin analizar las cuestiones. Y estamos en un mundo que todo lo que deseamos y queremos nos entra por la vista, en el televisor, ahora en el celular. Cada vez que prendemos el celular nos sale una publicidad y vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, tenés que tener esto, si vos no tenés esto estás desactualizado. Y en verdad nos pasa que la vorágine de este mundo y el avance de la ciencia, otra señal de los tiempos del fin, nos llevan a que verdaderamente nos tenemos que actualizar. Tenemos que tener todo actualizado porque nos quedamos retrasados y nos salimos del sistema. Y si hoy no tenemos un buen celular, por ejemplo, o una buena conexión, hasta perdemos trabajo. Aquellos que trabajamos por nuestra propia cuenta y se tienen que contactar con nosotros o nosotros nos tenemos que contactar con los clientes. O hoy en día que por la pandemia muchos trabajan desde la casa, si no están bien conectados, si no tienen todos los sistemas más actualizados, no pueden trabajar, pierden oportunidades, pierden trabajo, nos quedamos fuera del sistema. Y entonces terminamos viviendo absolutamente por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, por lo que nos imponen. Y vivimos por vista y dejamos de vivir por la fe. Y la palabra del Señor nos dice que el que deja de vivir por la fe no agradará a mi alma. Y el vivir por la fe no es una inconsciencia, sino que es una sublime y alta dependencia de Dios. Porque vivimos mirando más allá de lo que nuestra vista nos permite. Nosotros vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero por la fe vemos la presencia de Dios, las moradas eternas, la vida eterna, la morada celestial, la comunión con Dios. Por la fe podemos nosotros estar en comunión los unos con los otros sin vernos. Y entonces la pregunta que el Señor nos hace en esta oportunidad es, ¿de qué manera estamos viviendo? ¿Estamos viviendo por fe? Por fe en lo que está escrito, porque dice el apóstol, leímos hace un rato, escrito está, o está escrito, el justo por la fe vivirá. Y no es porque somos justos nosotros, sino porque hemos sido justificados. Y es otro regalo que Dios nos hizo. Nos dio la fe, que es un don de Dios y ahora es nuestra. Nos ha justificado y por lo tanto somos justos delante de Dios. Y si somos justos delante de Dios, nuestra condición de vida en este mundo, mientras esperamos el día glorioso de su venida que está próximo, debemos vivir por la fe y no por vista para agradar a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga.